Almendra. Es un día. Hubo un herido y 6 muertos, primero mamá y la abuela, luego un estudiante universitario que hizo disuadir al hombre. A continuación, 2 señores cincuentones que iban al frente en un grupo del ejército de salvación y una policía, y por último el propio hombre. Se eligió a sí mismo, con el destinatario final y sus cuchillazos indiscriminados. Se clavó el arma bien hondo en el pecho y, al igual que otras víctimas, murió antes de que llegaran las ambulancias. Como siempre, yo me quedé viendo todo lo que sucedía con cara inexpresiva. El primer suceso ocurrió cuando yo tenía 6 años. Los síntomas aparecieron mucho antes, pero fue entonces cuando la cosa salió de luz. De todos modos, fue bastante más tarde de lo que había previsto mamá. Fue una negligencia de su parte, porque ese día no vino a buscarme al jardín de infancia, según me contó después que estaba con mi papá, al que hacía años que no veía, acariciado las paredes de Saibas al osario, donde descansaba sus restos. Le dije que iba a olvidarlo. No había conocido a otro hombre, pero quiso decirlo de todos modos, mientras ella le ponía de esta manera el punto final a su historia del amor. Se olvidó por completo de mí, que era el fruto interpresivo de su relación de juventud. Después de que se marcharan los demás niños, salió tranquilamente del jardín. Todo lo que sabía de los 6 años acerca de dónde estaba mi casa era que daba en algún lugar al otro lado del puente. Al llegar ahí saqué la cabeza por bardilla. Abajo los coches corrían veloces, deslizándose sobre el asfalto. De pronto me acordé de haberlo visto hacer en algún lado y junté toda la saliva que pude para darle a alguno de sus coches que pasaban, pero la baba desapareció en el aire antes de llegar al suelo. Repetí la operación varias veces, absorto en lo que ocurría, hasta que me sobrevino, me mareo y me sentí como flotando. ¿Qué haces, niño? No hagas porquerías. Levanté la vista y una señora me miraba mal. Sin embargo, siguió su camino como los coches, deslizándose sobre el asfalto, y volví a quedarme solo. Para bajar del puente había escaleras en los cuatro costados, pero yo no sabía qué dirección tomar. De todos modos, el paisaje que venía en igual gris y frío hacia ambos lados. Pasaron unas palomas sobre mi cabeza, batiendo sus alas, así que decidí seguirlas. Cuando me di cuenta de que había equivocado de camino, ya había ido demasiado lejos. En ese entonces nos enseñaban en el jardín la canción Hacia adelante, y pensé, como decía la letra, que en el mundo era redondo y que en algún momento llegaría a casa si iba siempre hacia adelante, de modo que seguía moviendo mis descansos, mis pequeños y torpes pies. Un buen rato después, la avenida se convirtió en la calle, estrecha y afilada por casas viejas. No se veía nadie. Sobre las paredes derruidas había pintado números desconocidos y leyendas en rojo que decía vivienda vacía. De repente oigo un grito. Quedó ahí sido un A o un O, quizás un A, pero como sea, había sido breve y bajo. Fui en dirección a donde procedía el sonido, que se acercándose a veces como un U, otros como un I, sonaba tras la esquina, y fui allí sin vacilar. Había un chico tirado en el suelo. No podía estimar su edad. Era una con textura pequeña sobre su cuerpo. Se encimaba y se trimaba, sin embargo, unas sombras negras le estaban pegando. Con los gritos cortos no provenían del chico, sino las sombras que rodeaban. Sonaba a alguien arte especial. Estaban dándoles patadas y arrojándole escupitajos. Desde me enteré que eran chicos de secundaria, pero en ese momento me parecían adultos. Al parecer había rato de lo que golpeaban, porque el chico tirado no se repetía ni quejaba, sino que zarandeaba hacia un lado y al otro, como un muñeco de trapo. Una de las sombras le dio un
tumbapié en el costado a modo de remeta, y continuación desaparecieron todos. El chico estaba bañando en sangre como si le hubieran echado encima un tarro de pintura roja. Me acerqué. Tendría unos 11 o 12 años, es decir, el doble de mi edad, pero no me pareció mayor, sino un niño como yo, como un charro recién nacido, un pecho subía y bajada, un rapidez al ritmo de su repetición breve y frenética. Era evidente que corría peligro. Volvió sobre mis pasos, el callejón seguía desierto, y lo único que veía eran las confusas y leyendas rojas sobre las paredes grises. Después de reambular un buen rato, encontré una pequeña tienda de dulces y comestibles. Tras abrir la puerta correcida, me dirigí al dueño. Señor, en la televisión estaban poniendo Dispersión en Familia. El dueño se reía entre los dientes mirando el programa y no parecía haberme oído. Los participantes jugaban a tratar de entender con los oídos tapados la frase que le decía la persona de delante, para repetirla a las demás, a las de atrás. La frase que había transmitido era muerto de miedo. No sé cómo me acuerdo todavía de aquello, ya que en ese entonces no tenía ni idea de lo que significaba. Como sea, una mujer joven había pronunciado con voz fuerte y clara una frase totalmente diferente, y eso provocó la hilaridad del público presente en el estudio del dueño de la tienda. Al final se acabó el tiempo y el equipo de la mujer perdió el juego. El dueño se pasó la lengua por los labios como lambeando que había terminado. Señor, repetí. Sí, dijo dándose la vuelta por fin. Hay alguien tirando en la calle. En serio, respondió sin hacer mucho caso y acomodándose mejor. En la televisión los equipos se aprestaban a enfrentarse en una revancha. Quedaba muchos puntos y podía repetir el resultado de la competencia. Si pude morir, le dije, toqueteando los caramelos que se exhibían en orden bajo la vitrina al mostrador. Sí, sí, de verdad. Justo en ese momento giró de nuevo la cabeza hacia mí. Dices cosas terribles, como si nada. No te he enseñado que no debes mentir. Me quedé callado un momento buscando palabras que sonraban más convincentes, pero mi vocabulario no era la que se puede decir muy amplio de los 6 años. Como no se ocurría otra cosa que sonara más real que lo acercaba de decirle, volví a decir, se puede morir. Pensé todo el tiempo en el chico tendiendo en el suelo frío. Pensé que mientras el dueño de la tienda ponía denuncia por teléfono a la policía y se quedaba viendo el programa hasta que el final, también cuando me dijo que fuera si iba a quedarme toqueteando los caramelos sin comprar nada, y también mientras la policía se dirigía al lugar. Después de 1000 vueltas, sin embargo, hacía ya un rato que el chico estaba muerto cuando llegaron. El problema fue que resultó ser el hijo del dueño de la tienda. Me quedé sentado en el banco de la comisaría, balanceando las piernas que, aunque no llegaban al suelo, la movía de manera alterna, y eso levantaba un vilintencillo frío. Y ya había entrado la noche y me moría de sueño. Justo cuando iba a dormirme, apareció mi mamá por la puerta de la comisaría. Al verme, se puso a guijotear y a acariciarme la cabeza sin parar hasta que me dolió, pero antes de que me apaciguara, alcanzó de haberme encontrado. Volvió a abrir la puerta y encontró el dueño de la tienda. Llegó a la cara bañada en lágrimas y lanzando aullidos desgarradores mientras lo sostenía varios policías. Tenía una expresión completamente diferente a cuando estaba en la tienda viendo la televisión. Se dejó caer en las cuchillas temblando y empezó a golpear el suelo con los puños. De pronto se levantó de un salto y comenzó a gritar y a señalarme con el dedo. No podía entender todo lo que me decía, pero logré captar lo siguiente: si lo hubieras dicho de un modo más serio, no habría sido tan tarde. A su lado, un policía lo calmó diciéndole, ¿no ve que no es más que un niño?, y lo sostuvo cuando se dejó caer de nuevo al suelo. No comprendía por qué me reprendí
aquel señor. Era serio todo el tiempo. De hecho, jamás me reía ni extibiaba. De modo que no había ninguna razón para que me dijera aquello. Sin embargo, como decidió un pequeño para expresarlo en palabras, me quedé callada. Fue mi mamá la que habló en mi lugar, en abrir y cerrar los ojos. La comisaría se convirtió en caos por los gritos del hombre que había perdido a su hijo y los gritos de la mujer que había encontrado al suyo. Esa noche jugué con los bloques de construcción como siempre. Hice una jirafa que se convertía en un elefante. Cuando él doblaba el cuello hacia abajo a mi lado, mamá no dejaba escucharme. Escrutarme. ¿No tuviste miedo?, me preguntó. No, le respondí. No sé cómo, pero muy pronto corrí con el rumor de que lo pasó aquel día, sobre todo el hecho de que no se movió un músculo la cara, al pesar que debí una persona morir a golpes. A partir de entonces comenzaron a ocurrir las cosas que tanto preguntaba mamá. Todo se agravó cuando entré a la escuela primaria. Un día una niña que caminaba delante de mí cuando salimos de la escuela tropezó de una piedra y se cayó en bruces. Cuando me impedía el paso, me quedé esperando a que se levantara con la vista fija en el pasador de Mickey Mouse, que sujetaba su pelo de altura de la nuca. Sin embargo, la niña se quedó tirada en el suelo sin parar de llorar. De pronto apareció su madre y le ayudó a ponerse de pie. No sabes preguntarle a esa compañera que se ha caído si no se ha hecho daño. Eres peor de lo que han contado, dijo la madre mirando enfadada. No se me ocurrió que contestarle, así me quedé con la boca cerrada. Los chicos se arromilaron alrededor de nosotros al percatarse de que había pasado algo, y sus cuchilleos llegaron hasta mis oídos. No podría asegurarlo, pero cuando repetían que le acababan de decir a la madre de la niña, la que la salvó aquella situación fue mi abuela. Apareció de la nada como Wonder Woman y me alzó con brazos. No hablé sin saber su tropiezo, su accidente, porque le echaban la culpa a mi nieto. Después de arremeter rápidamente contra ella, no se olvidó a darle sus merecidos. También a los chicos que están mirando. ¿Os parece divertido? Fuera de aquí, mocosos. Cuando nos dejábamos, los gentios alzaba la vista para mirar de mi abuela. Tenía los labios fundamente apretados. Abuela, ¿por qué dice esto? Que esto es raro. Borrando la mueca de su boca, me respondió. Será porque eres especial. La gente no soporta a los que son diferentes. Ay, mi hermoso monstruito. Al decirme esto, me abrazó con tanta fuerza que me hizo daño en las cosquillas. Ya habían yo llamado monstruo alguna vez, que ella era la única que me decía sin darle un sentido negativo. Para ser más sincero, me llevó bastante tiempo comprender el monte cariñoso que me puso la abuela. Los monstruos que habían visto en los libros de cuentos no eran precisamente hermosos. De hecho, eran monstruos porque estaban muy lejos de ser bonitos. Porque me llamaba entonces sí mi hermoso monstruito. Incluso después lo aprendí de que había algo que se llamaba paradoja para expresar ideas con conceptos. Construcción del monte. Me confundía porque no estaba muy seguro de que si mi abuela ponía al centro de lo que hermoso o de los monstruos. En fin, ella decía que me llamaba a esa manera porque me quería así de decir creerla. Lo primero que hizo mamá cuando la abuela le contó el accidente de la chica del pasado del Mickey Mouse fue echarme a llorar. Sabía que iba a pasar algo, así no me lo imaginé que sería tan pronto. No quiero oírte. Si vas a llorar, hazlo en tu habitación. Abuela, lo hago. Luego miró el reflejo. No Firugira puso a llorar todas más fuerte. La abuela chaqueó la lengua, sacudió la cabeza de lado a lado, lanzó un largo suspiro y fijó la mirada a un rincón del techo. Era una escena que solía producirse con muchas frecuencias entre las dos. Un día mamá puso
tetera roja con agua caliente sobre la mesa mientras me daba la espalda y preparaba el biberón. Estiré la mano para tocarle a la tetera. Se cayó al suelo y el agua caliente salpicó por todas partes. Todavía conservó una cicatriz borrosa, como recuerdo de aquella quemadura. Me puse a llorar desconsoladamente y mamá pensó que en adelante le tendría miedo al agua hirviendo y también a la tetera roja. Al menos ese era el comportamiento habitual de los niños. Sin embargo, no fue así. Aunque humeara caliente, si veía la tetera delante de mí, seguía extendiendo la mano como si no hubiera pasado nada. Pero eso no era todo. No me asustaba al anciano tuerto que vivía en un piso de abajo, ni de enorme perro negro que tenía atando en el cantero de flores del edificio. Me quedaba mirando tranquilamente la pupila blanquecina del viejo, y si mi mamá desacudiera me acercaba con la mano tendiendo al perro, que me gruñía mostrándome los dientes. Todo eso a pesar de que había visto cómo el animal mordía a un niño vecino, no lo dejaba sangrando. Naturalmente mamá tenía que estar siempre pendiente para venir corriendo y salvarme de los peligros. Al repetirse ese tipo de situaciones, mamá me preguntó si yo no tendría un retraso mental, aunque no había en mi fisonomía ni en mi comportamiento que la embeleciera. Como no sabía qué entender conmigo, hizo lo que hacen todas las madres: se aferró con la conclusión más optimista, es mucho más tranquilo y valiente que otros niños de su edad. Así me describo entonces en su diario. Al final de que sonriera, a pesar de meter entre más 4 años, extremo su inquietud, por lo que me llevó a una clínica universitaria. Los primeros recuerdos propios como que conservó en mi memoria, en los que aquel día algunas escenas son borrosas, como si la viera a través del agua, pero otras son increíblemente nítidas. Un hombre en bata blanca estaba sentado delante de mí, sonriendo con todos los dientes. Me va mostrando toda clase de juguetes e incluso aguitas algunos. Luego me golpeaban las rodillas con un pequeño martillo sin querer. Mi pantorrilla sube como un columpio. Me mete los dedos abajo de las axilas y me río un poco porque me hace cosquillas. Ahora me muestra una foto y me hace preguntas. Me acuerdo muy bien de una de ellas. El niño con la foto estaba llorando porque ha desaparecido su mamá. ¿Cómo crees que se siente? No lo sé. La respuesta, y miró a mamá, que está a mi lado. Ella me sonrió y me acaricia la cabeza, pero veo que muerde el labio inferior. Un tiempo después, mamá dice que haremos un viaje especial, pero me lleva a la clínica. Le preguntó por qué hemos venido de nuevo, si no me duele nada, pero se quedó callada. Me acuestan una superficie fría y entró lentamente en un túnel blanco. Suena un tipido y el viaje especial termina de modo más decepcionante. En la siguiente escena hay varios hombres con batas blancas y el de más de edad le muestra a mamá una imagen borrosa en blanco y negro y dice que es una foto de mi cabeza. En evidente que una mentira porque no aparece nada, pero mamá parece creérselo porque no hace nada más a sentir todo el tiempo. Cada vez que el hombre de más edad dice algo, los otros, que son mucho más jóvenes, toman notas. Me aburro y empiezo a balancear las piernas hasta el que golpeo el escritor del doctor con la punta de los pies. Mamá me dice que no haga eso, que pone mal la mano en el hombro. Veo que le corren las lágrimas por las mejillas. Después solo recuerdo que no paraba de llorar, llora y sigue llorando. No para ni siquiera cuando salimos del consultorio. En la pantalla de la televisión de la sala de espera estaban pasando dibujos animados, pero no me puedo concentrar por su llanto. El guerrero especial vence a los malvados, pero ella sigue llorando. Al final, un anciano que dormita en la primera fila se enfada y la regaña. Compóngase, por favor. No se da cuenta del
escándalo que está armando. Entonces mamá aprieta con fuerza los labios y llora en silencio, sacudiendo los hombros con una colegiala castigada. Mamá me daba de comer muchas almendras. Empecé por las del Estados Unidos y luego probé las de Australia, China y por último las de Rusia. En fin, todas son importa al país. Las chinas tienen un dejo amargo desagradable y las australianas huele ligeramente ácidas, como la tierra. También están las nacionales, pero para mi gusto no hay ninguna como las de Estados Unidos y al particular de las Baja California. Tengo mi propia manera de comer las almendras de color canela que guardan dentro del sol californiano. Cojo el paquete y los toco desde fuera para sentir su estimada dureza bajo el envoltorio. Cortó con cuidado las partes superior, abro el cierre hermético con los ojos cerrados e introduzco la nariz. Hago una inspiración breve y suave para que el aroma se proteja con la lentitud dentro de mí. Cuando me lleno del dolor, cojo el puño con almendras y me la meto en la boca, las muevo de un lado a otro con la lengua para disfrutar de su textura. Siento sus extremos puntiagudos y acaricio sus arrugas. Sin embargo, no convierto a alargar mucho en este momento, pues la saliva, las almendras y la resta sabor. Es un proceso previo al momento de disfrutarlas con los dientes, en el instante que con un alegre sonido crocante con los rayos del sol de la lejana California se expanden por la boca. No llevo a cabo ese ritual porque me gustan las almendras. No podía evitarlas, ya que mamá me ponía en las 3 comidas del día, así que tuve que buscar una forma agradable, que comérmelas me las daba de la creencia de que comiendo muchas almendras creían que lo tengo en mi cabeza. Era la única esperanza que podía aferrarse. Todos tenemos en la cabeza 2 almendras. Están metidas en algún rincón del cerebro, más o menos en la altura de las orejas. Tanto por la forma, por el tamaño, son iguales a estos frutos secos, porque sé que las llaman amygdala, que significa almendra. En griego, el nombre exacto en los cuerpos agimnándolos y agimaldas cerebrales. Cuando las aguinaldas reciben un estímulo exterior encima de una lamparita roja, dependiendo del tipo de estímulo que despiertan sentimientos con el miedo de enfadado, el agrado o el asco. Sin embargo, las almendras de mi cerebro parecen tener un defecto, ya que encima de todo una lamparita roja. Por esta razón, nunca sé que por los demás se reían o lloran. Y apenas puedo percibir de manera vaga lo que es la tristeza y el amor o el miedo. Para mí, las palabras con sentimientos, empatía, o no más que un conjunto de letras o sentimiento muy impresivo. Gracias al tenaz esfuerzo de mamá y duro entrenamiento al que sostenía todos los días por costumbre y obligación, aprendí la manera de llevar mis grandes problemas. Mi vida escolar, a pesar de cuarto de primaria, incluso puede mezclarme con los demás, así que puede decir que cumplió su deseo, que se no llamara la atención. La mayoría de las veces era suficiente con la quedara callado. Si no decía nada cuando estaba enfadado, significaba que era paciente. Si no reía cuando los otros lo hacían, era serio y prudente. Si no lloraba cuando debía hacerlo, era fuerte. Sin duda alguna el silencio valía oro. En compresión tenía que pronunciar todo el tiempo gracias y perdón, pues eran 2 palabras mágicas que me permitían resolver muchas situaciones incómodas, hasta que aquí era fácil. Se parecía entregarle el cambio de alguien que daba un billete de 1000 wones.
Lo realmente difícil era extenderlo yo mismo en ese billete de 1000 wones, es decir, cuando era yo quien expresaba lo que deseaba, lo que quería hacer o lo que me gustaba. Era como complicado porque quería que una energía adicional, un cálculo extra. Yo tenía que pagar, pero no quería comprender nada, ni sabía cuánto tenía que dar. Era tan agotador como creer olas en la superficie de un lago tranquilo. Digamos que al ver un chico con chocopié en la mano tenía que decir yo también quiero uno, con una sonrisa a pesar de que no aprecia un absoluto o que tenía que quejarme con un ¿qué te pasa? Cuando alguien pensaba dándome un empujón o no cumplía una promesa que me había hecho y además debía hacerlo cerrando los puños y con los ojos llorosos. Ese tipo de cosas eran las que más me costaban. Yo habría preferido no tener que hacerlas, pero mamá me decía que me tildarían un chico raro, que me veían demasiado tranquilo y pasivo, así que me convenía tomar la infitabilidad de una vez en cuando. Los seres humanos somos como productos de la educación, tú también puedes, me decía. Solía decirme que todo era por mi bien y que hacía porque me quería. Sin embargo, según lo veía yo, aquello no era más que un esfuerzo inaudito de su parte para no sentirme herida. Si el amor es pronunciar, seremos para indicarme qué hacer y qué no hacer. Un tal o cual situación mientras me miraba con los ojos llenos de lágrimas, ¿no era acaso mejor no darlo ni recibirlo? Por supuesto, nunca se lo dije y no lo hice gracias a que entre estos innumerables principios de comportamiento que me hizo memorizar hasta que un cansancio había uno de que rezaba cuando eres demasiado sincero y puedes lastimar al otro. Como decía mi abuela, yo hacía yo hacía mejores amigas con ella que con mamá. En realidad salvó los de las dos, les gustaban los caramelos con sabor a ciruela. No se parecían prácticamente en nada, ni en fisonomía, ni en los gustos, ni en el carácter. La abuela me contó un día que la primera vez que mamá rogó algo en la tienda fue una bolsa de caramelos de ciruela. La primera y la última, la interrumpió mamá en voz alta. Ya conoces el dicho, quien roba un huevo, roba un güey. Menos mal, que no se cumplió en su caso, le respondió. La abuela riéndose. A los dos les gustaban los caramelos de ciruela por una razón bastante especial. Los caramelos que eran de un atractivo color blanco, perlado, estaban cruzados por unas líneas rojas. En hacerlos rodar lamentablemente en la boca eran uno de los mayores placer que disfrutaban ambas. Con una línea roja se retenía más rápido en el resto en aún. Menudo se cortaban la lengua con la artista afinada que quedaban con el caramelo. Pero sabes que lo raro sabe muy bien cuando el gustido salado de la sangre se mezclaba con el sabor dulce de la ciruela. Decía riéndose la abuela abrazando contra su pecho las bolsas de caramelos mientras mamá se levantaba para ir en busca de una pomada para la boca. Lo que realmente me parecía extraño era que nunca me aburría con las cosas que contaba la abuela, aunque las repetía una y otra vez. Aún no lo he mencionado, pero la abuela apareció en mi vida y un día para otro. Ellas se habían visto durante casi 7 años, hasta que mamá, agotada por las reversas de la vida, en la relación de mi madre e hija fue un hombre mi padre. Mi abuela perdió a su marido cuando estaba embarazada de mi madre, de modo que sacrificó su juventud tratando de que nadie señalara a su hija con el dedo por haber crecido sin padre. Se puede decidir que prácticamente por ella una fortuna, aunque nunca brillaba mamá en una estudiante aplicada. La abuela la lanzó un ultimátum, lo volvería a ver jamás si tenía ese niño. Mamá se marchó de casa y se distanciaron definitivamente. He visto que mi padre tan solo en las fotografías cuando mamá estaba embarazada de mí y hubo un motociclista borracho borracho se abalanzó contra su proesta baratijas matándolo en el acto.
Por todas herencias nos dejó un puño de accesorios chillones y baratos. Dando la situación, no pudo ponerse en contacto con la abuela. La habían abandonado para ir detrás del amor y ahora no podía volver cargada de las desgracias. Así pasaron 7 largos años hasta que la reticencia de mamá llegó con un límite y tuvo que reconocer que no podía lindar sola conmigo. Mi mamá encuentro con la abuela fue en un McDonald's. Mamá casi nunca me compraba hamburguesas, pero ese día pidió 2 combos sin siquiera tocar el suyo. Permaneció con la vista fija en la puerta. Cada vez que entraba alguien, sus pupilas se dilataban y luego se achicaban, sus hombros se emperezaban y luego se encogían. Cuando le pregunté más tarde por las reacciones, me contestó que era el modo de comportarse de alguien que sintió temor y luego alivio, que en el instante en que, cansada de esperar, disponía a levantarse de la mesa, se abrió la puerta y se coló una ráfaga de viento. Levanté la cabeza y vi una mujer de hombros anchos y complexión robusta. Llevaba un sombrero violeta, adornado con una pluma sobre sus cabellos grises. Se parecía a las ilustraciones de Robbie Ott que había visto en los libros para niños. Era la madre de mi madre. Mi abuela era enorme. No se me ocurre otra palabra más adecuada para descubrirla. Si tuviera que compararla con algo, diría que algo con gran roble que siempre estaba en mi pie. No solo su cuerpo, sino también su voz y hasta su sombra eran enormes. Sobre todo, recuerdo a sus manos grandes como las de un hombre fuerte. Se sentó junto a mí con los brazos cruzados y la boca apretada, en línea recta. Mamá bajó los ojos y empezó a balbucir algo. Entonces la abuela le ordenó con voz grave y gruesa: come primero. Mamá no tuvo más remedios que meterse en la boca la hamburguesa fría. Ninguna de las dos habló hasta que desapareció la última patata frita. Humedecí la índice con saliva y cogí los restos de plantas que había quedado en la bandeja marrón, exactamente lo que iba a suceder a continuación. Mamá siguió mordiéndole al labio inferior de los ojos, fingió la punta con de sus zapatos mientras la abuela quedó completamente limpia. Mamá apoyó con sus manos sobre mis hombros y un hilo en voz dijo: es él. La abuela tomó una gran bocada de aire y echándose hacia atrás lanzó un fingido. Cuando le pregunté más tarde qué había querido decir con eso, me dijo que fue un te hubieras portado mejor. Desgraciada. A continuación, una vez atronadora que resonó en todo el local de McDonald's, exclamó: mira la pinta que tienes. Todos gritaron a la cabeza para mirarnos y mamá empezó a llorar moviendo apenas los labios. Le contó evasivamente que había sufrido durante esos 7 años. Lo único que pude oír fueron sus sollozos y que ves cuando sonaba la nariz, pero ni así como ni abuela pareció entenderle todo. Aflojó los brazos que mantenía sobre el pecho como una puerta trancada y los ojos caer sobre las rodillas. Cuando llegó al aporte de expresiones sobre mí, puso una cara muy parecida que la tenía mamá. Siguió callada hasta que su hija terminó de hablar, pero de repente cambió la expresión y se dirigió a mí. Si todo lo que dice tu mamá es verdad, entonces es un monstruito. Mamá se miró estupefacta con la boca abierta, pero la abuela se rió. Acercándose a mí, lo hacía con la cara, con los ojos sin bordes de su boca fuera, tocarse con los bordes de sus ojos. Era el monstruito más hermoso del mundo. Eres tú, diciendo que acariciando la cabeza tan fuerte de mí hizo daño, así que fue comenzamos a vivir los 3 juntos. Los libros eran diferentes porque estaban llenos de espacios vacíos, no solo entre palabras, sino también entre líneas. Yo podía entrar en los espacios para sentarme, caminar o no anotar mis pensamientos. No importaba mucho si no entendía todo lo que leía. Abrir un libro, no cualquiera página. Ya había una batalla ganada a medias.
Te amaré eternamente, no cambiaré de camino, aunque sea un pecado, aunque no sepas si sea veneno o miel para mi experiencia. No me llegan una seductuosa frase, pero no importa. Bastante con mis ojos. Fueron detrás de las letras, aspirando el olor del libro. Seguía lamentablemente con la mirada su forma y sus trazos. Para mí era una tarea tan sagrada como la de desgustar las almendras. Una vez me pareció que la había palpado lo suficiente con los ojos que le decía en voz alta. Muy despacio le dejaba salir atrás de mi garganta. Después de masticarlas y saborearlas durante un buen rato, la única que decía. Cuando repites algo muchas veces al principio crees que lo entiendes mejor, pero pasado un rato cambia el significado y se decolora al final. Se disluye en todo en quede en blanco. Amor, 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 amor. Eterno, eterno, eterno. Ya está. Ya no hay ningún sentido. Ahora se parece en mi cabeza a un papel completamente en blanco. Como si las estaciones se movieron respondiéndole el signo de la repetición de una partitura. Terminando el invierno se convolvió la primera. Mi mamá y mi abuela discutían por las razones más diversas y también se referían las frecuencias carcajadas más diversas y también se reían con frecuencias y carcajadas, pero cuando comenzaba a caer el sol se ponía indefinidamente melancólicas a medida del acoso, coloreaba las atmósferas de rojo. A la abuela empinaba con frujías algunas copitas de sujo, dejando escapar algunas impresiones al parecer. Mamá y la seguía al ritmo exclamando: es lo máximo, con una sola voz. Mamá era muy popular entre los hombres, tuvo varios novios incluso después de que empezáramos a vivir con la abuela. Esta solía decir que mamá los atraía a pesar de su mal carácter, porque se parecía que a ella su juventud. Mamá hacía muecas con la boca cuando al oír decir eso, pero al final terminaba reconociendo que la abuela le había sido guapa de joven, cosas que resultaba decir de creer. Después de dormitar y despertar intervalos, nos bajábamos por fin en el paseo de Arroyo Cheonguillecheon y pusimos a caminar con orillas del mundo. Se habían torneado completamente blanco. Escuché atrás la cabeza para completar los interminables copos principiándose al uso, y mamá se puso a dar gritos de alegría y sacar la lengua para probar la nieve como una niña. Luego nos intentábamos por las callejuelas adyacentes para ir a un restaurante de Nanjing tradicional que lo conocía la abuela, pero cuando llegamos ahí vimos que hacía tiempo que habíamos desaparecido. La fría humedad que mojaba los dobladillos en mis pantalones había habido que los pantorrillas cuando entramos por fin en una casa de Navellón que mamá encontró a duras penas con un móvil. Estaba ubicada junto a varias cafeterías y era parte de una cadena de un restaurante. Un cartel escrito con letras bien grandes anunciaba que los Nauyun eran el estilo de Ponguilla en efectos de los fideos que contaban mero contactos con los dientes, pero con eso era el caldo, olía a grasa, la mandúa que quemado. Mamá y la abuela nos dejaron de sonreír durante toda la comida. Yo me metí en la boca un trozo de hielo grande que nadaba en el caldo y lo chupé como un caramelo. ¡Feliz cumpleaños, nostrito!, exclamó la abuela. Gracias por nacer, hijo, añadió mamá acariciándole la mano. Aunque eran frases comunes y corrientes, había días y valía la pena oírlas. Nos levantamos de la mesa sin saber decidido a dónde irnos. Mientras mamá y la abuela pagaban la cuenta, descubrí un caramelo de ciruela con una canastilla colada delante del mostrador. En realidad era un envoltorio que había dejado una
canastilla vacía al ver que no servía la mano para cogerlo, y el empleado soltó una sonrisa y me dijo que espera un momento, que iría adentro a buscar más caramelos. Mamá y la abuela salieron del restaurante. La nieve seguía cayendo copiosamente y mamá me puso a dar saltos con las manos estiradas para agarrar los copos como si no existiera felicidad más grande. La abuela la miró agarrándose el estómago de la risa, luego giró la cabeza para dirigirse a una gran sonrisa. El empleado se acercó trayendo una enorme bolsa de caramelos y se los dejó caer sobre la canastilla hasta llenarla. ¿Puedo? Es Nochebuena, le dije al tiempo que tomaba 2 puñados grandes. El empleado dudó una fracción de segundos, que enseguida sonrió y asintió con la cabeza. Mamá y la abuela seguían riéndose al otro lado de los cristales del restaurante. Un coro compuesto de hombres y mujeres pasó junto a ellas en la larga procesión. Tocaban villancicos vestidos con gorros y mantos rojos como Santa Claus. Noel, Noel, Noel. Cristo nació, Rey de Israel, decía la canción. Yo me metí las manos en los bolsillos y me dirigí hacia la puerta, mientras los envoltorios de los caramelos que pinchaban las palmas. Justo donde el gigante gritaron varias personas de mismo tiempo. Los villancicos cesaron y los oyeron de tanto de giros y los tiempos. Vi a través del cristal un hombre de brandía que contaba el cielo, vestía de traje de nieve, y lo había visto dando vueltas por la zona antes de que entráramos al restaurante. Encontrarte con su atuendo, llevaba un cuchillo en la mano y un martillo en la otra. Se movía agitando con violencia los brazos con querido apuñalar los copos de nieve. Cuando se acercó al coro, varios sacaron a toda prisa del móvil. Lo único que pude hacer que quedarme viendo como la mancha se hacía más roja y más grande. Mientras tanto nadie hizo nada, solo que veía la calle congelada con un telón de fondo, como si el hombre, mamá y la abuela interpretaran una obra teatral. Todos completaban las escenas inmóviles, eran los espectadores que la función, y yo era uno más.